Hola, buenas tardes. A continuación hablaremos de la dirección psicológica de la criminología. El estudio de la criminalidad humana es un fenómeno complejo sobre el cual distintas ciencias han ido aportando conocimientos y teorías explicativas. Aunque la relación entre ellas no ha sido fácil, no ha existido trabajo interdisciplinar y muchas veces han representado una oposición en un intento de clasificar el propio campo del estudio. La psicología literalmente es el estudio o tratado del alma. Es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. Y la psicología criminal es la rama de la psicología que al abordar la comprensión del fenómeno de la delincuencia, sus causas, efectos y tratamientos con la finalidad de ayudar a su reducción mediante métodos preventivos o interventivos. La relación que existe entre la psicología y la criminología es que la psicología estudia la personalidad del individuo y la psicología criminal estudia las funciones psíquicas, las motivaciones y las conductas sociales del delincuente. La psicología criminológica pretende comprender el crimen, sus causas y a sus autores, y dar herramientas para su prevención. Su actualización se realiza en el mundo forense, como lo son las prisiones, la policía, los tribunales y en la propia comunidad. Cuando trata de prevenir la delincuencia o elaborar intervenciones, es instituciones de la sociedad. La psicología criminológica trata de averiguar o de conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, o por qué la idea de castigo no lo atemoriza y lo hace renunciar a sus conductas criminales. La teoría psicológica consiste en aclarar su significado en una perspectiva histórica genérica. Un análisis completo del hombre delincuente requiere de por sí un trabajo interdisciplinario, un trabajo que permita la exposición del hábitat de los individuos, de su familia, de su cultura, con sus diferentes aspectos de sus procesos de culturización, educación, enseñanza y organización social, de sus estructuras políticas, de su religión y de su arte. La delincuencia es la expresión más peligrosa de anormalidad para la sociedad. Las opiniones respecto a la causa del crimen varían desde el concepto del criminal nato, del hambroso, hasta las que radican todas las causas en el ambiente, como la afirmación de Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este es uno de los interrogantes que pretenden aclarar la psicología criminológica. Por otra parte, analizan el delito en relación con la herencia, con los trastornos mentales, con la educación y con la capacidad mental. La psicología criminológica, además de tener como misión descubrir las causas que han orillado o conducido al hombre al lamentable hecho de cometer crímenes, otro de sus objetivos principales es encontrar las formas para prevenir el delito, por lo cual lo trata de lograr con el apoyo de la psicología de la criminológica. A continuación, hablaremos de la dirección clínica de la criminología. Desde sus inicios, la investigación del delito ha pasado por ineludibles cambios determinados por el nivel del desarrollo cultural que ha adquirido las sociedades y el afianzamiento de los métodos de investigación científica. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la criminología es una ciencia jurídica de perfil social con la aplicación en todo lo concerniente a la prevención o control social de la delincuencia y el delito. Aplica los métodos de las ciencias para el descubrimiento, investigación e interpretación de los factores externos e internos que generan el delito. En su estructura tiene 4 niveles importantes. Uno de ellos es la criminología clínica, también denominada criminología aplicada, o como lo prefiere nombrar el profesor Ernesto Pérez González, de pequeño formato, la cual tiene como objeto social la aplicación de los objetivos criminológicos en el proceso penal, o sea, individualiza la investigación.
Desde esta perspectiva, ya la criminología deja de ser una ciencia de escritorio, doctrinas y conceptos, pues interviene en los procesos investigativos de los delitos de una manera proactiva. Utiliza la interdisciplinaridad como sistema e impacta de manera positiva en los procesos. La criminología como ciencia está ligada a la historia del científico social de la humanidad, por lo que su origen, avance y perspectivas están vinculadas y dependen y reflejan el conocimiento y quehacer del hombre. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de los infractores, las víctimas y el control social del comportamiento delictivo. Trata de suministrar una información válida, contrastada y dinámica sobre los hechos y las posibles variables del crimen, contemplando como problema individual y social, así como sobre los programas de prevención eficaz, las técnicas de intervención positiva en el presunto delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. Ante este nuevo concepto de ciencia, el Estado liberal está en crisis. A mitad del siglo XIX, el acontecimiento de la Revolución Industrial y la aparición del proletariado hacen que se requiera una política intervencionista. En el derecho penal aumenta la tasa de criminalidad, por lo que se necesita una intervención del Estado. Estas circunstancias catalizan numerosas iniciativas en las investigaciones científicas que abrieron paso a los forenses. Lógicamente, con las particularidades de la técnica se requiere este tipo de investigación. Esa es la razón principal porque en el siglo XIX se considera el siglo de investigación criminal, pero indudablemente existieron otras circunstancias que propiciaron el perfeccionamiento de metodologías técnicas y tácticas para el enfrentamiento del delito, entre las que se encuentran el incremento significativo del delito, el incremento de la criminalidad, la impunibilidad de autoría excesiva, el perfeccionamiento del modus operandi, altos niveles de corrupción policial y social, y los inicios del crimen organizado por concentraciones económicas individuales. No todo estudio cuyos instrumentos de investigación se apliquen en personas individuales es propio de la criminología clínica, ni tienen por qué ser positivistas. Es una investigación que aborde un problema con hipótesis de respuesta en rasgo social. Las unidades de estudio son personas que, adecuadamente exploradas, logran dar las respuestas en rasgo social. Las unidades de estudio son personas que, adecuadamente exploradas, logran dar información para negar o afirmar aquellas hipótesis. Por ejemplo, entrevistas y encuestas a hombres que maltratan a sus parejas pueden ser buenas fuentes para caracterizar la información de su conducto social sobre género y violencia. Contexto socioeconómico, si han sido o no alcanzados y en qué grado por medidas preventivas y si sus actos previos fueron parte de cifra oculta que está en el variante de la criminalidad, pena recibida y rehabilitación penal específica u otra. Recibidas como maltratadores, la respuesta policial a eventuales solicitudes que ayuda a denuncias de sus víctimas y similares objetivos de investigación que pueden estar dirigidos a analizar la política criminal en estos casos. Los objetivos de la criminología clínica es la observancia y el análisis profundo de los casos individuales, normales o anormales o patológicos, la búsqueda multidisciplinaria de explicaciones en el caso individual, a fin de conocer las génesis de su conducta delictiva y aplicarle un tratamiento personalizado, procurando su reinserción en la sociedad y poner sus recursos sociales a favor de ello. A continuación hablaremos de la dirección crítica de la criminología. La criminología crítica tiende a un cuestionamiento a la criminología tradicional, desde la manera de ver al delincuente hasta los mecanismos de control social. Reta al Estado para que se cumpla con las políticas de rehabilitación social del delincuente que pregona en teoría. Pide se respete y se resocialice al delincuente. Y que el Estado cumpla también con su obligación de promover y proteger la vida y bienes de todos los ciudadanos. Que haya control social frente a la criminalidad generalizada. Enfatiza que no podía seguir dedicándose a las causas etiológicas del delito, por lo que ello traslada su óptica a proponer alternativas de control del mismo y estudiar los procesos de la criminalización. Como lo sostiene Roberto Vergalli, de un lado existe criminalidad oculta
o clandestina, que es mucho más dañina y peligrosa y voluminosa que la común de los pobres. Desde un punto metodológico se consolida definitivamente el empirismo y la interdisciplinariedad de la criminología como ciencia, que se proyecta sobre todos los ámbitos de ella, sobre el anterior casual explicativo hacia uno preventivo y sobre el estrictamente operativo. La criminología crítica ha tenido que enfrentar el tema de la víctima, que es el interés de la victimología y su interrogante de defender la víctima a través del derecho penal. Entraría a tallar la victimológica, que se preocupa de la contribución de la víctima al delito y la repercusión de ello que debe tener la pena del autor. Desde un total de excepción de responsabilidad con base en el principio de autorresponsabilidad de la víctima hasta en una atenuación de la pena. Si se requiere verdaderamente proteger a la víctima, es necesario que el sistema penal le devuelva su conflicto social a través de servicios de apoyo a la víctima, sistemas de indemnización y reestructurado de los organismos de persecución del delito. Pero especialmente que sea la víctima y los ofensores quienes resuelvan su conflicto. Esto implica que el sistema penal se configure no solo como un sistema penal mínimo, sino como un sistema penal de alternativas. Esto que es el propio sistema penal, que esté en la capacidad de tolerar y propiciar que el conflicto social se resuelva más allá de su propio sistema, con el cual además se llega a hacer desaparecer los conceptos de ofensor y víctima, pues solo se tratará de partes que llegan a un acuerdo de su conflicto. La criminología crítica en Latinoamérica siempre es materia de debate, pero lo rescatable y más aceptado es que debe construirse una criminología crítica en y para cada sociedad, y en cada momento histórico, en cada coyuntura concreta, y por sus características puede denominarse latinoamericana. Por ello, Emilio Sandoval expresó que cabe duda alguna, pues acerca de que firmemente consolidada existe criminología crítica en América Latina, cuestión parcialmente diferente. Resulta ser que si existe o no una sociología crítica en Latinoamérica, esto es que tomen una consideración las particularidades de los países agrupados bajo el nombre de América Latina. En este sentido, en Perú se hace evidente la existencia de que se desarrolle en América Latina un pensamiento criminológico crítico, autónomo e independiente que tome conciencia de los problemas específicos de la zona, de sus valores, de sus etnias y de sus creencias populares. El impacto de la actual criminología clínica es beneficioso. Los conocimientos que se nos brindan son positivos, no para criticar el pasado, sino para aplicarlos en un nuevo mundo más justo, que respete la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración utilitaria. Se es consciente de lo difícil que es resocializar a un delincuente, cuando los condicionamientos que lo empujaron al delito siguen estando vigentes, y por eso se considera que buscar los medios para prevenir el comportamiento antisocial implica a la comunidad y que solo se podrá conseguirse este objetivo cuando la sociedad tome conciencia del problema, de sus causas y de la necesidad urgente de soluciones. Según la criminología crítica, las definiciones de lo que constituye un delito social e históricamente contingentes, es decir, varían en diferentes situaciones sociales y periodos históricos.